Una noche más, fieles a nuestra cita, abrimos este tiempo dedicado a cofradías y hermandades de la región de Murcia. Esta noche, con un tema especial, con un tema que está siendo, sin duda alguna, la estrella en esta cuaresma que estamos viviendo. Una efeméride, una conmemoración de la que somos muy afortunados por poderla disfrutar, vivir y gozar. Una cita con la historia, con el arte, con la cultura en mayúsculas, de lo que muchos han catalogado como el siglo de oro de Murcia, el siglo XIX. Y brillando con luz propia, iluminando con su luz al resto, me atrevería a decir, la estrella de Francisco Salcillo Alcaraz, del que nos vamos a ocupar este 8 de marzo, ventoso en demasía, y con una temperatura que ha bajado sensiblemente con relación a días anteriores a estas mismas horas, 17 grados a menos. Si el calor y el color lo pondrá esta noche el inmortal imaginero murciano, la palabra la van a poner prestigiosos y documentados invitados que han sido los responsables de esta magna exposición que se enseñorea de Murcia y que sin duda alguna ha entrado por derecho propio en la moderna historia de esta ciudad nuestra. El tema del día. Salcillo, testigo de un siglo. La inauguraba Su Majestad el Rey el pasado jueves día 1 de marzo y desde el día 2 está siendo visitada por miles de personas. Cerca de 70.000 personas en marzo por el conjunto museístico de Salcillo, Jesús y San Andrés. Una exposición que se ha llevado a cabo gracias a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, el Ministerio de Cultura, el Ayuntamiento de Murcia y la Fundación Caja Murcia. Hoy nos visita el director de la Fundación Caja Murcia, don José Moreno. Buenas noches. Buenas noches. Y el comisario de la exposición, don Cristóbal Belda Navarro. Profesor, buenas noches. Buenas noches. Cristóbal Belda, no creo que haya que presentarlo a estas horas, pero me voy a permitir dar alguna pincelada biográfica. Dicen, y así es, de los mayores especialistas en el barroco español. Dicen, y así es, uno de los mejores profesores de historia del arte que tiene actualmente la Universidad de Murcia. Dicen, y así es, que es presidente del Comité Español de Historiadores del Arte, aparte de tener pues una inmensa cantidad de publicaciones que lo avalan, por supuesto. Y en Salcillo, especialista absoluto. ¿Estamos de acuerdo, señor Moreno? Absolutamente. Nosotros en broma decimos que es sobrino de Salcillo. Salcillo es familia del propio don Francisco. ¿Cómo surge, señores, esta exposición? No la exposición, lógicamente estamos conmemorando el tercer centenario del nacimiento del escultor, sino, pues la temática en torno a la cual va a girar la exposición. Profesor. ¿Contesto yo? Por supuesto. Bueno, yo creo que la exposición actual tiene una historia de hace unos años, ¿no? Por una parte, en el momento en que se decide poner en marcha en el año 2002 la exposición Huellas, allí surge ya el germen de todo lo que probablemente se desarrollara después. De forma que un acontecimiento que supuso para Murcia también una etapa importante en el modo de concebir y de hacer exposiciones de esta naturaleza, restaurándolos y dejando una huella permanente en la protección del patrimonio, su contenido, su argumento y su desarrollo contenía una serie de posibilidades extraordinarias para desarrollar en el futuro, de tal manera que se convierte en un proyecto que se denomina Huellas, que patrocina la Fundación Caja Murcia y que pretende a lo largo de los años sucesivos, como estamos viendo que ocurrió en la ciudad de Panamá en el año 2003 con la ciudad de Lo Alto, con la exposición de la ciudad de Lo Alto, ocurriendo con Salcillo en el año 2007. Todos sabíamos que el año 2007 llegaba este año, marcado precisamente por una serie de acontecimientos importantes para la historia del Reino de Murcia, pero que probablemente entre esos acontecimientos el del nacimiento del escultor Francisco Salcillo era probablemente el más importante y el más relevante de todos. De manera que, aprovechando precisamente esa circunstancia, esa ocasión,
surge la exposición Salcillo, concatenada con todos los acontecimientos que les he ido indicando dentro de una filosofía, dentro de una metodología determinada y, por supuesto, la búsqueda de esos edificios históricos que se restauran, que hay esa huella permanente y que al mismo tiempo, bueno, pues es la Fundación en definitiva la que tutela y la que protege y promueve este tema. Que lo ven claro desde el kilómetro cero, señor Moreno, y que adelante con ella. Sí, yo creo que, como decía el profesor Belda, lo que ocurre es que la Fundación Caja Murcia cree que tiene entre sus obligaciones, además de devociones, el restaurar y el difundir el rico patrimonio histórico que tenemos en la región. Con esa finalidad, cree la generación anterior, la generación actual, que tiene que poner a disposición de las generaciones futuras el conocimiento y la conservación de un patrimonio histórico, cultural, artístico muy importante. Con la Fundación Huella y con la sabia dirección del profesor Belda, está claro que eso era fácil y estaba bien. Don Cristóbal Belda y su equipo están trabajando durante mucho tiempo y han llevado una labor meritoria, sobre todo porque es oscura, cerrada, no ha tenido manifestaciones excesivas, pero ha tenido, además de lo que él se refería de la exposición Huellas y de la exposición de la ciudad en lo alto en Caravaca, más alto, lo de Caravaca, y lo puntualiza. También pues, ha tenido publicaciones De Caravaca son tremendos cuando hablan de Caravaca, ¿no? Bueno, es que lo merece. No, Caravaca se lo merece. Objetivamente Nada, señor Moreno, todo se lo pero merece. también tiene una publicación que está teniendo una repercusión académica y científica muy importante, como es la publicación sobre el canal de Yuga. Es decir, mirando a ese pasado glorioso que estamos hablando, a ese rico patrimonio, lo que estamos haciendo es viendo hitos que con frecuencia están referidos a aniversarios, como era el caso del canal de Yuga, pues ahora es el caso de Salcillo, pero también otros acontecimientos que parece, como era el jubileo de Caravaca, que era bueno el resaltarlo. Y esa huella que sirve incluso de nombre al propio proyecto, pues lo que está diciendo es que esa huella no solo en su momento se plasmó, sino que además tiene que permanecer y difundirse. Aun siendo cosas distintas, diferentes, por supuesto, igual le ha llegado a usted también a los oídos, profesor. En la calle se dice: es mejor todavía que Huellas. Usted lo habrá oído, ¿no? Bueno, usted sí. eso lo habrá oído. Sí. Es mejor que Huellas, dicen en la calle. Bueno, nosotros teníamos un grandísimo temor, ¿no? Porque cuando todo el mundo fue a Huellas, la saludó como un acontecimiento importante. Nada de la ciudad había en hecho ese momento. de esa naturaleza, temática, claro. Y entonces, claro, volver a, como siempre decíamos, en plan familiar y en plan coloquial, a torear en la misma plaza, deberíamos de, por lo menos, estar a la altura de las circunstancias. Yo comprendo perfectamente que el marco excepcional de la catedral es único y es irrepetible, ¿no? Pero otros edificios tienen unas posibilidades espaciales, constructivas, artísticas importantes. Entonces consistía todo en sacarle provecho, en sacarle partido a esos edificios, de tal manera que la propia filosofía de Huellas no se perdiera, ya que una de las cosas que nosotros siempre habíamos tenido presente, incluso cuando Huellas no era más que una idea, todavía sin cuajar, todavía sin materializarse, y era que los edificios donde estuviéramos presentes debían de tener un protagonismo, deberían de tener una fuerza y un atractivo tan grande como para que formaran parte de la exposición, que no fueran simplemente unos espacios que se ocultaban, que se vedaban a la vista, sino que formaban parte de los objetos, de tal manera que los argumentos, cuando se diseñaban teniendo en cuenta los espacios donde iban a ir expuestos aquellos objetos, unas veces cargaran la intención sobre la propia arquitectura, otras veces la cargaran sobre los propios objetos, y ellos para ello se necesitaba alguien, una persona
que supiera hacer realidad, que supiera visualizar toda esa serie de intenciones. Es evidente que nuestro arquitecto Pablo Puente Aparicio está trabajando con nosotros desde el principio, ha sido capaz de darle forma, y de una forma brillante, hasta el punto de que nos dicen que esta exposición es mejor que Huellas. Yo estoy encantado. Yo estoy encantado. Yo quisiera decir que desde el punto de vista periodístico es muy interesante eso de los rankings, pero yo me temo que tanto a don Cristóbal como a don Pablo no le debemos de pedir a cuál de sus hijos quiere más. No, está claro. Porque yo, abundando lo que dice el profesor, lo que ocurre con el proyecto Huellas es que no solo tienen en cuenta el contenido, el itinerario, el argumento, sino también el continente. Y tanto el continente como la restauración del patrimonio, digo, del propio patrimonio mueble o del patrimonio artístico de esculturas, como en algún caso de pintura, como los catálogos, son la permanencia en el tiempo de una exposición que es algo más, es algo menos efímera de lo que parece. Quiero decir que aún estamos disfrutando del catálogo de Huellas, o como aún estamos disfrutando de la ciudad de lo alto y de la catedral restaurada, de la ciudad también, ¿no? Que no se ha borrado de la memoria lo de la ciudad de lo alto, y las iglesias restauradas y los objetos de arte restaurados. Quiero decir que esto es algo más que una exposición efímera. Tiene una permanencia que luego se prolonga a lo largo del tiempo. Por lo que hablaba el profesor Belda de ese